La isla de Margarita en Venezuela es muy reconocida a nivel mundial porque es un sitio de vacaciones, de lindas playas, de buen clima, donde viene gente de todo el mundo a vacacionar. Pero este lugar también esconde muchas realidades. Realidades de sus ciudadanos, de sus habitantes, de la gente que, de alguna u otra forma, también se gana la vida desde hace muchísimas generaciones en un lugar tan diferente del mundo como lo es vivir en una isla. Pero no es una isla cualquiera, es una isla en Venezuela. Todo esto que está por detrás de mí es un sector de Isla Margarita donde viven muchas comunidades de pescadores, de jóvenes pescadores que aprendieron a pescar de sus padres, los cuales aprendieron de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y lo que hace especial la vida de los pescadores aquí en Venezuela es el hecho mismo de que están en Venezuela. Y no es un secreto para nadie por todas las cosas que este país ha tenido que pasar y cómo en una remota isla del Caribe, hasta en este punto también les tocó acomodarse a nuevas realidades. Bienvenidos a conocer la vida de los pescadores de Isla Margarita. Para llegar aquí a Isla Margarita, tomé uno de los vuelos más interesantes de mi vida. Estamos a punto de tomar un avión. Por aquí llegamos hace unos días y por aquí nos volvemos a ir, pero a una región dentro de Venezuela. En este aeropuerto todos los vuelos son nacionales, Los Roques, Barinas, por la mar. Este es el de nosotros, que nos lleva a Margarita. La cosa con los vuelos en Venezuela es que los aviones son viejísimos, están bien destartalados, pero al ser la única opción, no queda otra que encomendarse al divino Salvador. Del aeropuerto llegamos a Margarita en contra de todas las probabilidades, porque ese avión estaba bien difícil creer en él. ¿Qué tal el calor margariteño? Estaba más caliente el avión que nos trajo aquí que el de la misma isla. Estoy aquí en un restaurante, en un lugar donde hay muchos pescadores, ¿no? Y van a las 2, 3 de la mañana, pescan y traen el producido y vea cómo se lo sirven a uno aquí para que uno lo escoja. Este es el pargo, ¿sí o no? Sí, entonces y pargo se va. Listo, y esos dos asados puede ser, sí, de una, aprobado. Y eso es así, es pura comunidad de pescadores, de los cuales espero que conozcamos algunos más adelante. Después del almuercito, ya tenemos aquí todo esto que es la comunidad de pescadores. Ellos dejan sus botes aquí parqueados, salen a las 3 de la mañana y son las 3 de la tarde y no han vuelto. Son más de 12 horas para ir bien profundo en el mar a recolectar la pesca. Y después de una gran jornada laboral, llegamos aquí, donde están todos los botes parqueados. Ellos venden su producido, venden sus pescados y descansan para el siguiente día. Señor, una pregunta de curiosidad. ¿Cuánto vale aquí una peluqueada para un habitante normal del lugar? Bueno, ahí con trueque se refiere a que si tiene intercambio. Una harina, sí, pues el intercambio. A veces cobramos $1, $2, pero normalmente para el centro te cobran 3, 4, hasta 5 O sea que si yo tengo, digamos, unas libras de algo, le puedo decir, recíbame estos tomates, esta harina. Pero hay barberos que se ponen por lo menos, no, este es mi trabajo, tú no puedes mandar mi trabajo, ¿sabes? Sí. Esto es como un barrio, ¿no? ¿O esto qué sería? ¿Es como una sección de la isla? ¿Tiene un nombre? Se llama el Ancla. Yo podría ir a conocer por ahí. Sí, por aquí. ¿Sí? Seguro, no ¿Sí? hay ningún problema. Pues ya nos dimos cuenta que toda esta sección de aquí se llama el ancla, ¿no? Y es justo donde se ancla la balsa, se acaba el mar, o comienza, como quiera verlo, y empieza ya el vecindario, ¿no? Y aquí tenemos una sección muy interesante porque hay muchos pescadores ya tomando la siesta y descansando en grandes hamacas. ¿Y esta es como la zona de descanso o qué? Pidió permiso para entrar al cuarto. ¿Cuál cuarto? Este es el cuarto de ellos. Permiso. ¿Esta es la zona de descanso o esto qué es? Pero, ¿y dónde vive usted, por ejemplo? Aquí duerme. Y después se va a la balsa y vuelve a ir a pescar. Ah, o sea que este sí es el cuarto. O sea que ustedes todos comparten habitación aquí. Lo que sí es que usted siempre está en esta misma hamaca o cambia de hamaca. Y a veces yo me paro ahorita Y si se queda sin hamaca, ¿qué hace? yendo la que uno tiene. Que se va para Barranquilla, pierde la silla, decimos allá. ¿Hoy fueron a pescar? ¿A qué hora salen? ¿Y se van bien lejos? No, por aquí sé que estamos ahorita puede ser, pero a veces uno va para allá lejos, para allá. Viene llegando aquí a las 3 de la tarde. O sea que ustedes están tomando ya la siesta y durmiendo por las 7 de la noche. Descansando aquí para bañarnos más tarde, para dormir. Muchas gracias porque muy buen pescado. Los dejamos descansar. El lugar de las hamacas es de hecho la habitación. Ellos duermen aquí, salen en sus balsas, pescan, venden el pescado, ya tienen sus clientes, vuelven aquí, pasan la noche y así sucesivamente. Es como
si durmieran ahí justo enfrente al mar y vivieran ahí. Pero también tenemos, digamos, algunas estructuras de habitación. Me imagino que donde vivirán algunas familias. Vamos a investigar. Todo esto que está aquí ya son familias. Hay niños, hay señoras, amas de casa. No todo el mundo duerme en hamacas. También hay otro tipo de actividades. Gente que deja su ropa ahí secando al estilo europeo, ya tú sabes. Buenas, yo por aquí conociendo el lugar. Este vehículo está abandonado. Anda, ¿y esto es para qué? Para transportar gente. ¿Lo puedo mirar? Sí, este bus dice, no tengo máquina colaboradora con algo. Antes existía una máquina que tú metías la tarjeta. Con eso pagaba. Y ahora colabores de que el pasaje vale lo que uno quiera. Colaboraba con algo en ese momento. Después de la colecta, vienen aquí a las orillas a traer los pescados. Y en este caso, aquí en este punto preciso, se arma un mercado de la raya. Lo que pescaron todos estos botes que vemos aquí alrededor es mantarraya. De aquí vienen los camiones blancos para distribuirla al interior a otros comerciantes del pescado. Sacan las mantarrayas de sus balsas, las ponen aquí y las cortan en partes. Todas estas cajitas de plástico que están alrededor es para distribuir las diferentes partes que cortan de ellas. Hay unas cajitas que es para meter la cola, otras meten la cabeza y el cuerpo entero lo meten en los camiones. Aquí en Margarita hay algo muy común que es una empanada de carne de tiburón. Es un tiburón bebé, pero ese animal está en vía de extinción, así que ahora esa empanada la hacen con carne de mantarraya. Yo sé que las imágenes pueden llegar a ser muy fuertes, pero es una de las formas de sustento de vida de la gente que vive no solo en esta isla, sino en la gran mayoría de islas a nivel mundial. Porque sea mantarraya o sea pescado o sea lo que sea, al fin y al cabo es la pesca. Y esta actividad pesquera que estamos viendo en este momento es una actividad que se enseña de generación en generación. Aquí es donde llega el producto para ser cortado y distribuido hacia el punto final del consumo. Con esto se le da fin a una jornada laboral bastante productiva para los pescadores de la zona. Tú eres bióloga marina. ¿Cuál es la diferencia entre una raya y una mantarraya? La gente confunde a las rayas y la mantarraya, les dicen que son la misma, pero no. La raya es más pequeña, que es como el chucho, el Atobatus narinari o la daciaste americana, que es la que tenemos acá. Y la mantarraya es muchísimo más grande, que es como la Mobula hipostoma, esa que le dicen, por ejemplo, mantarraya sartén, que tiene como unos cachos. Y la puedes conseguir hasta azul arriba, blanco, negro arriba. La mantarraya es más grande que esta de aquí. Son más grandes que Porque estas están gigantes. Sí, no, y estas son pequeñas en la comparación a las que uno puede ver en otros tipos de buceo. ¿Cómo se llama esa empanada de tiburón conocida aquí? Lo que es el pastel de chucho, lo hacen con esto. Como nos están sacando el chucho, que es la de Atobatus narinari, que es una especie de raya, lo utilizan con la daciasti, que es otro tipo de raya. Las imágenes son fuertes, pero aquí le quitan la cabeza. Aquí ya las dejan completamente sin cabeza, abiertas, le quitan todo lo de adentro, las vísceras y la cola, o sea que eso es pura carne, y aquí distribuyen las vísceras y todo lo que venga por dentro. Aquí están las colas y hay inclusive unas de ellas que vienen embarazadas, que cuando las están abriendo salen así las bebés rayas de sus vientres. Miren, por ejemplo, dentro de ese camión, ahí está ya lleno de rayas por dentro. Bueno, las rayas no son los únicos que sacan aquí, también este gran pescado largo que se llama el carite, y hay algunos otros pescaditos que son simplemente daño colateral, ¿no? Como este de aquí que venía enredado en alguna de esas mallas pescadoras y simplemente terminó aquí sus días. Pero esta es la actividad. Después de pasar todo el día bajo el sol pescando, llegan aquí a recibir su producido y de aquí para las hamacas a dormir hasta el otro día. Ahí vemos, por ejemplo, una señora que estaba recogiendo todas las colas de la raya ya cortadas y se las lleva. De esa cola le quitan solo un pedazo que es donde viene la carne, el resto ya va por la basura porque no hay nada ahí. Señora, ¿y qué hace con esas colas de raya? También se comen. ¿Qué la hacen? ¿Sopa? ¿De verdad? ¿La ponen a sancochar? ¿Cuál es ese punto de equilibrio entre pescar para consumo humano versus acabar con todo el ecosistema que hay debajo en el agua? En la verdad no hay un equilibrio. O sea, tú te das cuenta que sacan en cantidades sin importar si son juveniles o si son adultos, sin importar si están embarazadas, porque yo he tenido casos en donde mido y cuando sacan la raya, frotas un poco el abdomen, sacas los hijos. O sea, te das cuenta de que aquí es sacar, sin tomar en cuenta esas legislaciones que te dicen, mira, hasta este tamaño puedes sacar la raya. Pero eso no es en Margarita, sino en todo lado casi, ¿no? Yo puedo hablar de Margarita porque es el que conozco, pero podría decirse que eso es la ley ahorita del mar. O sea que pues, pescar hasta que se acabe lo que hay en el mar. Pareciera que fuera así, hoy lo pudimos ver. Algunas especies que ya no salen como antes. Pero el pulpo no está saliendo en grandes cantidades, como antes. Bueno, la sardina, gracias a Dios, y la anchoveta. Pero lo que es el chucho no está en grandes cantidades. El chucho pintado tú le puedes preguntar a cualquier pescador y te va a decir, no, el que estamos sacando es el chucho blanco o gris de allá de los frailes. Igual pasa con el cazón. Muchas empanaderas lo que hacen ahora es poner empanada de pescado.
Esto que está por detrás de mí es el mercado de conejeros, un lugar muy importante y muy turístico aquí en Margarita porque la gente solía venir en aquel entonces a comprar ropa. Eso estaba dividido en dos secciones, la parte de la ropa y la parte de la comida. ¿Y por qué era tan importante en aquel entonces? Porque Margarita siempre fue una isla libre de impuestos. Aquí la gente venía a comprar. Hoy en día este país, así no lo quiera admitir, está dolarizado. La moneda oficial de Venezuela hoy en día es el dólar. Y yo me he dado cuenta. El problema es que usted no puede dolarizar un país legítimamente si no le quiere rendir cuentas a los Estados Unidos. Y Venezuela no le quiere rendir cuentas a los gringos. Así que en todas partes los precios de todo lo que usted ve en el país va a estar en una moneda llamada REF, que significa referencia. ¿Qué quiere decir? Que ese precio que vemos en REF es la referencia en dólar de lo que serían bolívares. Y como todo está en dólares, la magia de estar aquí comprando libre de impuestos se perdió porque el precio es lo que diga el REF, o sea, lo que digan en dólares y ya. Este es un país completamente dolarizado, así como lo es Ecuador, así como lo es Panamá. Solo que en Ecuador y en Panamá la moneda oficial legalmente es el dólar. Aquí es la moneda oficial no oficial. Y hasta aquí hemos llegado para desayunar. Día 2 en Margarita. Sean bienvenidos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que vamos a desayunar? Empanadas. ¿Empanadas de El que qué? venga a Margarita tiene que comer empanadas. O de cazón, o de pescado, o de pabellón margariteño, o el que gustes. Pero pabellón margariteño es... Todo eso es solo una empanada. Sí, mi amor. Eso ya es un almuerzo entero. Miren el tamaño de esas empanadas. Esta empanada es más grande que mi cara. A este mercado venimos a desayunar y aquí tuve mi primer encuentro con la famosa empanada venezolana, más específicamente la empanada de Isla Margarita. En esta isla es muy popular comer empanadas de cazón, que es una especie de tiburón pequeño, pero también depende mucho de la temporada de pesca. Justo para la grabación de este video estamos en temporada de pulpo, para lo cual vamos a ir a investigar cómo es ese suceso. Y en este kiosco una muy amable señora me preparó con sus propias manos y delante de mí una empanada de algo llamado el pabellón margariteño, que es exactamente igual a un pabellón tradicional venezolano, pero en vez de carne desmechada, tiene carne de cazón. Estas empanadas son muy grandes, tanto así que son más grandes que mi propia cabeza. También tuve la oportunidad de comerme una deliciosa empanada de pulpo, porque como bien dice mi abuelita, a donde fueres, haz lo que vieres. Y esos son platos muy tradicionales de por acá. Con esas dos empanadas comienza el día y ya hemos desayunado. Y las hemos acompañado con uno de mis jugos favoritos sobre el planeta, que es el jugo de maracuyá, o como le dicen aquí los venezolanos, el jugo de parchita. Esto es un mercado de tradición, donde antes no cabía nadie, todo el mundo venía a comprar empanadas. Hoy en día todavía viene gente, pero ya no se llena tanto como antes. La Isla Margarita está haciendo un gran esfuerzo por recuperar poco a poco la actividad turística del lugar. Vamos a buscar cómo es el asunto del mercado del pulpo, pero mientras llegamos allá, vamos a bajar esas empanadas que tenemos aquí en el estómago dando una vuelta en un parque que está dentro de un cerro llamado el Cerro Copey, ya que acá hay un árbol que se llama Copey, que es este gigante árbol de aquí. Se le dice el árbol caminante porque él va metiendo sus raíces, como ven, así desde afuera para adentro y se va moviendo y se va moviendo y se va moviendo con los años. Y aquí hemos venido para ver unas grandes vistas de Margarita. Sandra, el árbol del Copey, ¿es que las raíces están arriba o cómo es la cosa con el árbol? Bueno, sus raíces o sus lianas descienden, se incrustan en el sustrato y en el sustrato ellas vuelven otra vez a emerger y de esa manera van como que colonizando más espacio, más sustrato y pareciera que estuviera caminando el árbol. Por eso no lo vas a ver en un solo tronco, sino que vas a ver varios troncos encima de sus raíces. Margarita es una mezcla perfecta entre mar y montañas. Y desde aquí tenemos uno de los sectores más verdes de todo el lugar. Una gran combinación de espesa vegetación con un árbol que da un fruto tradicional de Margarita, llamado el mamey. Y madre, son gigantes. Ah, son suaves. ¿Y se come así nomás? Ese, ¿cómo aquí? ¿Y cómo se llama esto? Mamey. El mamey. ¿Así luce el mamey? Sí. Es un sabor de algo que realmente es único, porque yo nunca he probado algo así. O sea, esto sabe y se ve y huele a mamey, no a otra cosa. Yo porque a uno le dicen esa fruta que sabe. Ah, es como parecido a la fresa o al mango, ¿no? Esto es mamey. No es súper dulce. Tiene como un fondo de cacao. ¿Esa capita cae mal? Sí. O sea, mal de que le da diarrea a uno. No, que quema, no sé, hay que quitas. Sí, mejor quitémosela porque yo no traje mi seguro médico, señor. No, yo pensé que yo ya lo que me había comido era todo. Hasta ahorita empezaba. Yo no voy a engordar solo. No, venga.
Eso, bueno, igual no engorda uno con eso, ¿no? Pero El mamey. hágale, mija, todo suyo. Pero a pesar de que esta fruta es muy rica, hay un lugar aún más rico, pero en historia, llamado el Castillo de Santa Rosa. Y el Castillo de Santa Rosa es todo esto que tenemos aquí por detrás. Resulta que este castillo fue un asentamiento de los españoles, pero es muy famoso porque aquí se cuenta la historia de dos leyendas del país. Un general llamado Juan Bautista Arismendi y su esposa Luisa Cáceres. Juan Bautista Arismendi era una figura muy importante de la rebelión venezolana para sacar a los españoles de este territorio. Él trabajaba muy de la mano con Simón Bolívar y su esposa se llamaba Luisa Cáceres, la cual se considera una heroína nacional del país. Entonces los españoles estaban buscando al tocayo, a Juan Bautista, por todo lado y no lo encontraban. Secuestraron a su mujer y la metieron aquí en un calabozo. La secuestraron estando embarazada. Aquí fue donde tuvieron a Luisa Cáceres encerrada por 1 año y medio en esta misma habitación. Y si entramos aquí, hay una pequeña y muy oscura habitación. Ni siquiera se ve con la cámara. Ahí pueden llevarse una idea. Ella estuvo encerrada aquí 1 año y medio. Dio a luz al hijo de su esposo, pero él murió al nacer, el bebé. Imagínense con este calor que hace aquí y tanto tiempo encerrada la señora. A pesar de que la tenían ahí sufriendo calor, encerrada en ese cuarto oscuro, nunca abrió su boca. Se hizo amiga de uno de los que custodiaban el castillo para escribirle una carta a su esposo, diciéndole que pase lo que pase, él siguiera luchando por la patria, que ella estaba bien, que ella era capaz de soportar cualquier castigo. El esposo le respondió: seguiré luchando porque prefiero quedarme sin mujer a quedarme sin patria. Luego, Venezuela ganó la independencia. Ellos dos se volvieron a reunir y tuvieron 11 hijos. La señora Cáceres, que se ve que era una señora que aguantaba sufrimiento y aguantaba varios vejámenes y castigos físicos. A la edad de 65 años más o menos, se cayó por una escalera, se pegó en la cabeza y se murió. Uy, esto es pesadísimo. Esto es una bola concreta, sí, súper. No la puedo ni levantar de lo pesada que es. ¡Ah, increíble! Esto que parece un pozo, sí es un pozo, pero no. Lo llenaban de agua como para disimular, pero por aquí era la ruta de escape. Cuando venía el enemigo, los españoles salían corriendo por aquí y esto los conectaba con las iglesias, con otros lugares estratégicos. No es la primera vez que los españoles hicieron esto en América Latina. Ellos tenían todos unos sistemas de conductos subterráneos y túneles, vías de escape ante cualquier invasión. Y se fijan, este es el castillo. Allá está el pozo que viene todo este conducto subterráneo de túneles hasta la iglesia que está por allá, está bien lejana. Y de la iglesia también conectado al palacio que está allá en el pueblo. Increíble, ¿no? Que tengamos un conducto por debajo de la tierra tan grande y hecho hace tantos años, ¿no? Este de enfrente es el Cerro Mata 7. Este Cerro Mata 7 cuenta la leyenda que allá se subieron muchos de los soldados de Simón Bolívar escapándole a los españoles y desde arriba lanzaron una gran roca y esa roca arrasó con 7 españoles y los mató. Por eso se llama el Cerro de Mata 7. Simón Bolívar, cuando se enteró de los sucesos, dijo que estos soldados de aquí parecen Espartacus y por eso toda esta región se llama la región de Nueva Esparta y sigue llevando el nombre hoy en día en la actualidad. Y estando aquí en este gran contexto histórico de Margarita, en el cual desde hace tantos años atrás a hoy se sigue llevando a cabo la actividad del pulpo. Ya todo esto que está por detrás de mí es la famosa Feria del Pulpo en Margarita. En este momento el pulpo es la temporada alta, lo que más están sacando los pescadores. Y por eso se arma la Feria del Pulpo, un lugar donde podemos venir a comer pulpo en todas sus presentaciones. Está pulpo a la parrilla, hay ceviche de pulpo, pero también hay otras delicias de la gastronomía venezolana. Está la famosa cachapa, que es como una arepa de choclo, conocida choclo allá en Colombia. A veces usted la puede doblar y rellenar con queso por dentro. O si no, el favorito de las navidades de aquí en Venezuela, las famosas hallacas. Y también hay postres, bebidas y mucho más. Buenas, un ceviche mediano, pulpo asado y un ceviche de pulpo, por favor. Gracias. Usted cancela ahí en el punto de pago, le dan este papelito escrito a mano y con esto recoge los bienes. Un asado y un ceviche. Cuando yo llegué a Venezuela, este man me dijo: yo estoy en ayuno y ni siquiera a la 1 de la tarde. Quiero preguntarle, hermano, ¿qué está sosteniendo ese pulpo? ¿Cómo va el ayuno? El ayuno va terrible desde que este hombre aterrizó en Venezuela. Adiós al ayuno. Entonces miren, ahorita tenemos un pulpo a la parrilla y miren ese chimichurri que no puede faltar en cualquier parrilla venezolana, el chimichurri. ¿Preparado para probar esta delicia? Preparado. Toma, hermano, todo suyo. ¿Sabe a qué sabe esto? ¿Qué sabe? Sabe a chocolo. Me tiene mareado que no se dice choclo, sino que se dice cachapa. Muy bien. Por ahora seguiremos llenando nuestros vientres con algunas delicias culinarias de este país y nos vemos en el próximo video.